tú la pides, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, en Romanos encontramos a partir del capítulo 1 una acusación de parte de Pablo. Pablo va a acusar a todo el mundo. Va a acusar a los judíos, va a acusar a los gentiles, va a acusar a los moralistas y a todos los va a encerrar en un solo grupo que es pecadores. Todos somos pecadores, todos hemos transgredido la santidad de Dios y por lo tanto Pablo va a decir que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta el capítulo 3, Romanos, es un libro bastante duro, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de lo que leíamos hace un momento en Génesis 3. El Génesis 3 es uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia, ¿verdad? Más lamentables, porque el hombre pierde la comunión con Dios. Y por lo tanto, cada hombre después de Adán nace destituido de la gloria de Dios. Ya sea judío, ya sea gentil, ya sea alguien que trate de cumplir la ley, todos estamos en una misma categoría que es pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo va a decir, aparte de esta ley, se ha manifestado ahora otra ley, que es la ley de la gracia. Y por gracia somos salvos, a través de la fe somos justificados. Y como somos justificados, tenemos paz para con Dios. Y ahora tenemos acceso a esa gloria de Dios. Pero Pablo va a decir algo bastante interesante en el capítulo 5, y es que además de que nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos también en las tribulaciones. Y eso es algo un tanto chocante, ¿no? ¿Cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones? ¿Cómo podemos gloriarnos de algo que nos lastima? Bueno, Pablo va a dejarlo ahí en el capítulo 5 sin desarrollar más, pero en el capítulo 8 lo va a desarrollar, y es lo que vamos a ver hoy. Luego en el capítulo 6 Pablo habla acerca de la santidad, del llamado que tenemos a ya no presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino ahora presentarlos como instrumentos de justicia. Y finalmente en el capítulo 8 va a ser como el clímax de todo lo que Pablo ha venido desarrollando en esta carta. En el capítulo 8 Pablo nos va a decir que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos va a decir que ahora el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y va a seguirlo desarrollando hasta llegar al punto en el que dice que ahora en Cristo somos herederos y coherederos. Tenemos un Padre Celestial que es dueño de todo la plata, de todo el oro, que sus riquezas son incalculables y a nosotros nos ha hecho herederos de esas riquezas. Pablo le está escribiendo a los romanos. Los romanos tienen un concepto de adopción bastante interesante. Ellos conocen, debido a su trasfondo cultural, porque los emperadores solían adoptar a algún hombre para hacerlo su sucesor del imperio. Pero el emperador a veces buscaba tener un hijo propio, si no podía, entonces se adoptaba a alguien. O incluso aunque tuviera un hijo propio, si veía que ese hijo no estaba capacitado para gobernar, lo desechaba y adoptaba a alguien más, alguien que sí estuviera apto para gobernar. Entonces, el emperador buscaba cualidades específicas en su hijo, ya sea su hijo natural o su hijo adoptivo, para poderle heredar el imperio. En el caso de nosotros, la verdad es que Dios no vio nada bueno en nosotros. Buscó unos hijos a quien heredarles el reino, pero estos hijos no eran dignos de ser herederos de ese reino. Sin embargo, en Cristo somos justificados, somos santificados y recibimos la justicia de Cristo para poder ser herederos y coherederos de nuestro Padre Celestial. Así que Pablo va a decir, ahora sí en el versículo 18, después de decir bueno, vamos a leer desde el 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí nos vamos a detener un poco. Pablo dice, tengo por cierto, estoy seguro, estoy totalmente convencido de que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La realidad de las cosas es que la vida del cristiano es dura. Y la vida del no cristiano también lo es. La diferencia es que el cristiano tiene esperanza. Tiene una esperanza segura, que es lo que Pablo va a desarrollar aquí. Tiene esperanza de que va a manifestarse una gloria. De que no
importa cuántas aflicciones padezcamos, hay una esperanza de que eso va a terminar en vida, de que este tiempo presente va a desaparecer, todas las dolencias, todo el llanto, todo el dolor, todas las enfermedades van a desaparecer y se ha de manifestar en nosotros la gloria de Dios. Así que Pablo en este versículo podríamos imaginar que tiene delante una balanza, de esas balanzas que tienen un plato de un lado y un plato de otro lado. Entonces uno le coloca peso en un plato y la balanza se inclina hacia un lado, pero si del otro lado le coloca algo más pesado, la balanza se va a inclinar hacia el otro lado. Y Pablo podríamos imaginarnos que tiene eso, una balanza delante de sí, y en esa balanza le va a colocar las aflicciones del tiempo presente, y del otro lado la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y resulta que la gloria venidera tiene más peso que todas las aflicciones de este mundo. Justamente gloria, kabod, en griego, significa peso, significa algo pesado o pesadez. Perdón, kabod es en hebreo, significa pesadez, algo pesado. Y la gloria es eso, el peso que le gana a todas las aflicciones. Entonces, de este lado de la balanza nosotros podríamos poner enfermedad, pero la gloria tiene más peso. Ahora le podríamos añadir desempleo, pero la gloria venidera sigue teniendo más peso. Desengaño, divorcio, enfermedades, pobreza. Las cosas que ustedes se imaginen que nos adolecen en esta vida, las podemos colocar de este lado de la balanza y aún así la gloria venidera sigue teniendo más peso. Así que Pablo piensa que no importa que tú tengas una vida siempre llena de aflicciones, que durante toda tu vida no tengas respiro, que durante toda tu vida no tengas solaz, que durante toda tu vida estés siempre siendo afligido, y aún así la gloria venidera tiene más peso. Porque justamente el tiempo es presente, pero va a acabar. Este tiempo va a terminar algún día, tiene fecha límite de tiempo. Un día va a acabar este tiempo porque tiene fecha de caducidad, pero la gloria no tiene fecha de caducidad, la gloria es eterna. Así que cuando comparamos un breve tiempo con la eternidad, no hay comparación. No hay algo que realmente pueda compararse. Aunque vivas una vida llena de aflicciones hasta el día de tu muerte, espera una gloria venidera. Espera algo al lado de tu Creador. Ahora, la clave aquí también está en el artículo en nosotros. Ese artículo es clave porque la gloria se ha de manifestar no sobre nosotros, no para nosotros, sino en nosotros. Hay una diferencia bastante grande, ¿no? Algunos de ustedes están debajo de estas luces, solamente está prendida la de allá, pero esa luz está sobre los hermanos que están allí. Pero la gloria ha de manifestarse en, que es diferente. Vamos a buscar un par de versículos. Uno está en Mateo 13:43. Mateo 13:43. ¿Estamos ahí? Amén. Esto es lo que dice Jesús, hablando acerca de esta gloria venidera. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para vivir, que oiga. Los justos, ¿quiénes son los justos? De acuerdo a Romanos, los que hemos sido justificados a través de la sangre de Jesús, porque no podemos tener justicia propia. Los justos son aquellos que reciben la justicia de Cristo, y en los justos, dice aquí, Jesús, entre los justos resplandecerán. Es algo que quizás no podemos imaginar cómo va a suceder, pero cuando nos encontremos allá y podamos ver a todos los que nos precedieron y podamos ver a todos nuestros hermanos en gloria, pues vamos a ver como seres resplandecientes. Los justos hemos de resplandecer porque la gloria venidera ha de manifestarse en nosotros. Entonces vamos a resplandecer. Y hay una cita más que la encontramos en Daniel 12:3. Daniel 12:3.
Bien, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nuevamente aquí encontramos eso. Habremos de resplandecer como el resplandor del firmamento. Hoy nos encontramos llenos de dolencias, es cierto. Hoy nos encontramos y podemos ver que a veces tenemos defectos físicos, a veces tenemos deficiencias físicas, pero en aquel día habremos de ser hechos perfectos. Habremos de ser hechos a imagen y semejanza de aquel que nos creó, porque le veremos tal cual es. Y entonces seremos hechos semejantes a Él y hemos de resplandecer. ¿Se acuerdan que Jesús en alguna ocasión subió a un monte, llevó un par de discípulos y entonces se transfiguró delante de ellos y lo que pudieron ver era una luz, una luz muy brillante, ¿no? Y nosotros seremos semejantes a Jesús. Así que de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Daniel, nosotros habremos de resplandecer. Quizás no alcanza nuestra mente para imaginar cómo será aquello, pero la gloria venidera ha de manifestarse en nosotros y hemos de resplandecer como el firmamento. Seguimos ahora al versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ese día cuando resplandezcamos como el firmamento. Pero aquí va a hablar de un personaje que es la creación. Es interesante porque la Biblia muchas veces habla acerca de la creación como algo que tiene vida. Eso se conoce en teología como personificación. Se personifica a la creación y entonces encontramos a los ríos batiendo las manos, a los montes, a los árboles clamando, alabando, aplaudiendo. Lo encontramos sobre todo en Salmos, de esa manera. Y entonces aquí nuevamente la creación es personificada y dice que la creación está anhelando ardientemente cuando nosotros habremos de resplandecer. Está anhelando y está aguardando ese día glorioso. Cuando la Biblia utiliza aquí la palabra anhelo ardiente, en el original griego es como cuando nosotros nos paramos de puntitas y nos asomamos a ver si ya viene alguien que estamos esperando. Podemos estar en la parada del autobús y ya se tardó el autobús y entonces nosotros salimos y nos asomamos a ver si ya viene. O incluso el pastor ya lo vi que antes de iniciar el culto sale y se asoma a ver si falta un hermano por llegar para esperarlo. Entonces, ese es el anhelo ardiente, está estirándose a ver si ya viene la gloria venidera. Y la creación está así, está esperando ese día en que en nosotros resplandezca la luz de Jesús. ¿Por qué dice? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Esa es la razón del por qué la creación está anhelando ese día. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque la creación no fue la que pecó. El que pecó fue el hombre. Pero el pecado del hombre es tan grande que afecta su comunión con Dios, afecta su comunión con sus similares, con los demás seres humanos, y afecta también la relación con la tierra. Y lo que leíamos en Génesis 3 es que a causa del hombre la tierra fue maldecida, ¿verdad? Entonces dice Dios hablándole a Adán, ahora por tu causa la tierra producirá espinos y cardos. Y entonces la creación es sujetada a vanidad. Cuando la Biblia utiliza la palabra vanidad, no se está refiriendo a esa persona que se ve en el espejo a ver si se ve bien, ¿verdad? Sí, ese es nuestro concepto moderno de vanidad. Pero la Biblia, cuando se refiere a vanidad, se refiere a algo vano. Y algo vano es algo que no alcanza a cumplir su propósito. Entonces la creación fue sujetada a no cumplir su propósito. Y hoy vemos, obviamente, cosas que nos maravillan. El otro día salí, regresé ya de noche y yo iba caminando por la autovía, no había ninguna luz, no había ningún carro, entonces yo volteo y veo el cielo y se veía asombroso, se veía maravilloso, todas las estrellas. La hermana Clara además es experta en decir a qué les venimos, a qué les martes.
y ya lo voy aprendiendo un poco, pero la creación es bastante hermosa. Podemos ir al mar, podemos ir a las montañas. Lamentablemente mis hermanos fueron a la nieve y no encontraron nieve, pero sabemos que la creación es bella. Sin embargo, no está cumpliendo el propósito. Cuando Cristo venga y redima toda la creación adquirirá una hermosura aún mayor a la que podemos ver el día de hoy. Porque el día de hoy la creación no cumple el propósito para el cual fue creado, así como el ser humano tampoco cumple el propósito para el cual fue creado, que es vivir en comunión con Dios. Pero cuando se manifieste en nosotros la gloria, también la creación va a ser libertada. Así que la creación está anhelando ese día. Porque también, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El día en el que el ser humano pecó, empezó la tierra a ser corruptible. Produjo espinos y cardos. Los animales empezaron a comerse entre ellos. Empezó a haber animales ponzoñosos y empezaron a ver todos esos desastres naturales que nosotros hoy podemos ver en las noticias. Hace no mucho tiempo en España vivieron algo terrible, ¿verdad? Con inundaciones en una parte de España a causa de las lluvias. Podemos ver en México, por ejemplo, han ocurrido un par de terremotos desastrosos en el 85, en el 2017. En Japón podemos encontrar tsunamis constantemente, explosiones de volcanes, en fin, podemos enumerar muchas cosas que resultan en pérdidas materiales, pero también en pérdidas de vidas humanas, y cómo la creación sufre. La creación sufre y la creación está siendo, como lo encontramos aquí, corrupta. Entonces, eso no era lo natural en la creación de Dios. En la creación de Dios, dice la Biblia que Dios que todo era bueno. Todo era bueno. No había todo eso que nosotros hoy conocemos. No había muerte, no había dolor, no había todos esos desastres naturales, pero a causa del pecado del hombre, la creación es sujetada a vanidad, no cumple su propósito y además es corruptible. Pero la misma creación ha de ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, hay que tener en mente esto. La tierra produce espinos y cardos, pero luego Cristo viene, muere en un madero, carga con nuestros pecados. La ira de Dios es manifestada en ese madero, en su Hijo Jesús. A su Hijo le da la espalda, a nosotros nos abraza, pero además un elemento importante en ese madero es la corona que llevaba Jesús. ¿Se acuerdan de qué era esa corona? De espinos. A causa del pecado, la creación produce espinos y cardos. Pero en la cruz, Cristo lleva también la maldición de la tierra con una corona de espinos. Así que carga nuestro pecado en su totalidad para restaurar todo. No solamente restaura nuestra comunión con Dios, sino también redime esta tierra, este mundo, porque este mundo que creó y que dijo que era bueno, no lo va a desechar así como así, ¿verdad? Es creación de Él y también lo ha de redimir. Es que Cristo lleva nuestro pecado. Y les decía hace rato, el pecado del hombre es tan grande que produce efectos en diferentes esferas. En nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con las personas, en nuestra comunión con la tierra. Pero la salvación de Cristo es tan grande que redime todo eso. Nos redime nuestra alma, redime nuestro cuerpo y redime la creación misma. Así que la creación está anhelante por ese día. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Ahora la Biblia nos va a hablar de 3 diferentes gemidos. El primero es ese, el gemido de la creación. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Me gusta cómo lo dice Pablo, porque no dice que está con dolores de muerte, sino que está con dolores de parto, que es diferente. El dolor de muerte precisamente es eso, dolor de muerte, pero el dolor de parto es dolor para vida. Calvino decía, la creación está preñada de una nueva creación, y es lo que está esperando en la creación, ese dolor de parto. Aquí hay hermanas que obviamente han tenido hijos
y han sabido lo que es un dolor de parto. Han experimentado cómo cuando llega el momento del alumbramiento empiezan las contracciones cada vez más y más cerca, hasta que finalmente sufren un dolor grande por dar a luz a un hijo, pero ese dolor grande se transforma en felicidad. Ese dolor grande se transforma en algo hermoso. Y estoy seguro que ninguno de ustedes cambiaría esa experiencia de poder ser madres. Porque sí es cierto, sufrieron, pero al final tuvieron gozo, porque tuvieron entre sus manos al hijo que tanto habían esperado. Y la creación está así, con dolores de parto, y un día dará a luz a una nueva creación. Es decir, un dolor para vida, gracias a la redención que Cristo hizo en esa cruz. Y no solo ella, dice el versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si para la tierra es tan importante que llegue ese día, mucho más para nosotros. Así como la tierra gime, también nosotros gemimos, anhelando ese día glorioso. El cristiano debe poner su mirada siempre en las cosas futuras. El cristiano tiene que estar siempre viendo hacia esa ciudad celestial a la cual nos dirigimos. Ahorita estamos en el país de muerte, pero nos dirigimos hacia el país en donde dice Spurgeon, es el país sin cementerio. ¿Por qué es el país sin cementerios? Porque en la gloria ya no hay más muerte. Y hay un cantante de la República Dominicana que se llama Juan Luis Guerra, no sé si por acá se escuche su música. Él hizo una canción hace algunos años que dice: en el cielo no hay hospital. Efectivamente, en el cielo no hay hospital porque ya no hay enfermedad. Así que nos dirigimos de esta ciudad de destrucción como el peregrino. Nos salimos de esta ciudad de destrucción y nos dirigimos hacia la ciudad celestial. Y así como la creación anhela, nosotros debemos estar anhelantes siempre de que llegue ese día. Y junto con Juan decir: amén, ven Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús venga, nosotros seremos libertados. Y dice Pablo: gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando el Espíritu Santo llega y nos santifica, nos justifica, también el Padre nos adopta. Ahora mismo podemos decir nosotros que ya somos hijos de Dios, porque a los que creyeron en Cristo se nos da ese derecho, esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya nosotros podemos decir eso, somos hijos de Dios, Él nos ha adoptado. Pero Pablo lo pone aquí como algo que todavía está por suceder. Dice: esperamos la adopción. ¿Pero en qué sentido? Pablo lo dice: la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Al día de hoy nuestros cuerpos, a pesar de que ya somos hijos de Dios, siguen estando en debilidad, siguen estando en corrupción. El ser cristiano no nos exime ni nos libra de todos los males que hay en el mundo. El ser cristiano cuando Dios nos llama a ser hijos suyos, no nos llama con la promesa de que en esta tierra nuestras aflicciones van a acabar. Sí nos llama con la promesa de que en la gloria venidera habrán de acabar esas aflicciones, pero mientras estamos en la tierra, seguirán. Seguiremos experimentando dolor, seguiremos experimentando enfermedades, seguiremos experimentando muerte. Pero en ese día glorioso, nuestro cuerpo será redimido y seremos adoptados completamente. A veces se piensa, y es muy común escuchar decir: vamos a ganar almas para Cristo. Sí, está bien, es una parte de la verdad. Pero la otra parte de la verdad que a veces pasamos por alto es que no solamente Cristo vino a redimir nuestras almas, sino nuestros cuerpos. Para Dios es importante la materia, para Dios es importante nuestro cuerpo. Cristo viene, salva nuestras almas, pero también salva nuestros cuerpos. Y por eso Cristo se hace como uno de nosotros, para que la salvación sea integral. Alguien lo expresó de esta manera: Cristo salva aquello que Él también asume, y asume un cuerpo humano.
en semejanza a todos en nosotros, a excepción del pecado, claro. Pero lo hace para redimir nuestras almas y redimir también nuestros cuerpos. Estos cuerpos que nosotros tenemos, un día han de ser redimidos también, han de ser glorificados. Así que esa es la salvación que Cristo hace, porque nuevamente en Génesis, cuando Dios crea al hombre, no solamente dice que es bueno, sino dice es bueno en gran manera. El pináculo de la creación de Dios es el hombre, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y la creación del hombre es buena en gran manera. El pecado afecta al alma, el pecado afecta al cuerpo, pero Cristo salva ambas cosas. Y entonces nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. Y por eso es que puede decir Pablo, aunque le pongamos tanto peso en la balanza de este lado, con todos los padecimientos posibles, la gloria sigue teniendo más peso porque este cuerpo será redimido. Vamos a buscar un par de citas. 1 Corintios 15, 51 al 58. ¿15? 51 al 58. Bien. Pablo está hablando aquí de la muerte y dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Es un eufemismo para decir que no todos han de morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, las gracias sean dadas a Dios y nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí lo expresa más claramente Pablo. Nuestro cuerpo ahora sufre corrupción. Nuestro cuerpo ahora es eso, un cuerpo corrupto, un cuerpo afectado por el pecado, pero un día seremos transformados para algo incorruptible. ¿Y qué es eso de incorruptible? No otra cosa que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, porque será totalmente incorruptible. La mortalidad se vestirá de inmortalidad. Y entonces dice Pablo: sorbida es la muerte en victoria. Todos esos efectos del pecado un día han de terminar. Y esa es la esperanza que tiene el cristiano, que un día estos cuerpos débiles, estos cuerpos corruptibles, se van a vestir de inmortalidad, se van a vestir de algo inmarcesible, algo que no se marchita. Una cita más la podemos ver en Filipenses 3:21. Puede leer desde el 20. Dice más: nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Que ese día justamente va a ser cuando seremos transformados. El día del Señor, cuando en nosotros ha de manifestarse esa gloria. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando eso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, esperamos llegar a ese país celestial, esperamos llegar a ese país en donde gobierna Cristo con justicia, con rectitud. Esperamos a ese Salvador, el cual, dice Pablo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo corrupto, este cuerpo que está lleno de dolores, de pesares, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
Cuando Cristo resucita, lo hace precisamente en cuerpo. De lo contrario, no podríamos hablar de resurrección. Cristo resucita en cuerpo, se presenta a sus discípulos, ellos lo reconocen y un día sale afuera de la ciudad y de repente Cristo empieza a elevarse y va y regresa al cielo con ese cuerpo resucitado. Así que, como lo dice Tozer, Cristo es nuestro hombre en gloria. Cristo inaugura el cielo. Ya está inaugurado el cielo, ya hay un hombre ahí en el cielo. Y ese hombre es Jesucristo. Y como Cristo ya está ahí en el cielo en cuerpo, eso nos asegura que también nosotros vamos a estar en cuerpo y alma en ese lugar que Él ha abierto para nosotros. Voy a preparar un lugar otra vez para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Ese lugar de la presencia del Padre. Cristo lo inaugura para todos aquellos que son redimidos por su sangre. Así que este cuerpo de la humillación nuestra será transformado y recibiremos un cuerpo semejante al que Cristo recibió en la resurrección. Un cuerpo que está apto para vivir en ese lugar celestial, porque a ese lugar celestial no puede entrar nada corrupto. Es un lugar totalmente santo, no puede entrar nada corrupto, nada pecaminoso. Pero nosotros recibiremos un cuerpo como el de Cristo, es decir, un cuerpo glorificado, apto para vivir en ese lugar. Y todos los pesares terminarán cuando ese día llegue. Ahora, seguimos leyendo en Romanos. Pasamos a Romanos. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando la Biblia habla acerca de la esperanza del cristiano, habla como de una esperanza totalmente cierta. La esperanza que encontramos en el mundo es diferente a la esperanza que encontramos en Cristo. La esperanza que encontramos en el mundo es un tal vez, es quizás, es esperar algo que puede suceder o que puede no suceder. Por ejemplo, hablando del deporte, una persona puede estar esperanzada en que su equipo gane el campeonato. Y a veces una persona apuesta a que tal equipo va a ganar y tiene la esperanza de que ese equipo gane para recibir algo. Pero hay una probabilidad de que gane, hay una probabilidad de que pierda. Su esperanza no es cierta. Pero la esperanza del cristiano es totalmente segura. No hay posibilidad de que no se cumpla. La esperanza del cristiano se va a cumplir. Así que cuando hablamos de la esperanza del cristiano, hablamos de algo totalmente seguro, algo totalmente cierto. Podemos depositar nuestra confianza total en Cristo porque ese día ha de llegar. Decíamos hace rato, la creación está delante, como cuando nosotros esperamos que llegue el camión, el autobús. Y a veces tarda, pero llega. A veces nos puede parecer que esta esperanza tarda en llegar también, pero llega. Va a llegar. Porque además Pedro dice que Dios no ve el tiempo como nosotros lo vemos. Algunos tienen por tardanza la promesa de Jesús, pero no tarda. Él lo hace en el momento adecuado, cuando Él lo tiene decidido, pero va a llegar. Podemos estar seguros de que se va a cumplir la palabra que Dios nos ha dado. Versículo 26, aquí encontramos el tercer gemido. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esta situación, entonces, la creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu Santo gime también, con gemidos indecibles, que quizás nosotros, más bien, no podemos entender, no podemos escuchar, pero Él está intercediendo por nosotros. Eso es algo maravilloso, porque Romanos nos plantea que el Espíritu Santo gime, intercede por nosotros, y luego si avanzáramos al versículo 34, nos daríamos cuenta que Jesús también está intercediendo por nosotros. De hecho, Hebreos dice que Jesús vive eternamente para interceder por nosotros. Entonces, Romanos nos presenta un cuadro en donde Dios está en su trono, al lado suyo está su Hijo, y su Hijo está intercediendo constantemente por nosotros en el cielo. Pero en la tierra,
tenemos a un intercesor que es el Espíritu Santo, morando dentro de nosotros, intercediendo por gemidos indecibles. Y la Biblia nos dice que nuestras oraciones son contestadas siempre que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, siempre que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, se nos será dado. El problema es que no siempre oramos de acuerdo a la voluntad del Señor. A veces Dios nos niega nuestras oraciones porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo intercede, ¿qué creen? Siempre está de acuerdo con la voluntad de Dios. La intercesión del Espíritu Santo nunca es rechazada porque siempre está de acuerdo a la voluntad del Padre. Así que todas las oraciones que el Espíritu Santo hace a favor nuestro son contestadas. Todas las oraciones que Cristo hace a favor nuestro son contestadas. En nuestro caso podemos recibir negativas, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Él sabe lo que nos conviene. Entonces Pablo alguna vez en 2 Corintios dice que él recibe un aguijón en la carne, por lo cual ha orado hasta 3 veces, pero la respuesta ha sido: bástate mi gracia. La oración de Pablo era: quítame este aguijón, pero probablemente la oración del Espíritu Santo sería: déjaselo, porque eso lo mantiene vivo. Pablo acababa de tener una experiencia como ningún otro ser humano. Dice que acababa de ser llevado al tercer cielo, y podríamos decir que como Pablo acaba de subir al cielo, Dios le da ese aguijón para que mantenga los pies en el suelo, para que no se envanezca, dice Pablo. Así que muy probablemente la oración del Espíritu Santo era: déjame ir ese aguijón para que mantenga los pies en el suelo. Entonces nosotros podemos orar de cierta manera, pero el Espíritu Santo a veces ora de una manera contraria a la nuestra, porque Él sabe exactamente lo que nos conviene. Y en nuestras aflicciones, a veces nosotros podríamos decir: Dios, ya líbrame de esta enfermedad, Dios, ya líbrame de este pesar, Dios, ya líbrame de la falta de empleo, de la pobreza, pero a veces eso nos hace bien, porque eso nos lleva a buscar de una manera más genuina a Dios. Lutero decía que había 3 cosas que nos acercan a Dios. Uno es la Biblia, otro es la oración y otra es el dolor. El dolor nos hace buscar más genuinamente a Dios. Cuando entendemos que dependemos exclusivamente de Dios, le buscamos con más sinceridad. Spurgeon decía que las mejores oraciones han sido hechas desde una cueva, porque él estaba pensando en esta persecución de David, en donde se esconde en una cueva y David clama a Dios porque se ve sin salida y su única salida es Dios. Y entonces es una oración más sincera cuando nuestra única salida es Dios. Y el dolor nos hace eso: encontrar en Dios nuestra única salida, encontrar en Dios nuestro único consuelo, encontrar en Dios nuestro único refugio. La Biblia nos hace conocer su voluntad, la oración nos conecta con Él y el dolor nos hace buscarlo de una manera más genuina. Así que incluso en el dolor se puede conocer la misericordia y el amor de Dios. Yo no podría conocer al Dios que provee si no pasara por necesidad. Yo no podría conocer al Dios que consuela si no pasara por aflicciones. Yo no podría conocer a aquel Dios que me abraza si no tuviera la necesidad de un abrazo, ¿verdad? Entonces el dolor nos hace conocer de una manera más personal, más íntima a Dios. Y el dolor es usado por Dios para hablarnos. Luis decía que las cosas buenas que nos pasan son el susurro que Dios hace a nuestros oídos, pero el dolor es el megáfono por el cual habla a un mundo sordo. El dolor nos hace buscarlo de una manera más genuina. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo que les decía hace un momento: el Espíritu siempre intercede conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos da la garantía de que el Espíritu Santo siempre hace las mejores oraciones a favor nuestro. Ahora, antes de pasar a la última sección, quiero darles un cuadro de esa esperanza que tenemos nosotros a través de algunas citas. Vamos a ver primero 1 Pedro 1, 3 al 4.
1 Pedro 1, del 3 al 4. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder, voy a leer un versículo más, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y voy a leer un versículo más, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos esta esperanza a la cual hemos sido llamados, incontaminada, inmarcesible, no se marchita, no se corrompe, no se contamina, y además dice, está reservada para ustedes. Ustedes que han creído en Cristo Jesús tienen reservada esta gloria, esta esperanza. Como cuando una persona llega a un restaurante y tiene una reservación lista y nadie más le va a ocupar ese lugar, ¿no? Esa mesa está reservada exclusivamente para quien hizo la reservación y llega y entra directo a esa mesa. Nosotros tenemos reservado esa gloria. Nosotros tenemos reservado un trono junto a Cristo, porque la Biblia dice que reinaremos juntamente con Él. Y hay un trono en el cielo con tu nombre. Ese trono no lo va a ocupar nadie más, está reservado para ti. Tiene tu nombre y cuando llegues al cielo te vas a sentar en él para reinar juntamente con Cristo, porque esa es la esperanza viva a la cual hemos sido llamados a causa de que en la resurrección de Cristo, que resucitó con su cuerpo incorruptible para darnos a nosotros un cuerpo incorruptible como el que él tiene. Pero dice Pedro, nos alegramos en eso, aunque ahora tengamos que pasar por diversas pruebas. Las pruebas son necesarias, las pruebas nos purifican, pero ahora en la prueba podemos estar alegres, podemos estar gozosos, sabiendo de que acabarán, para tener esa gloria venidera. Ahora, 2 Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que nosotros estamos aguardando. Eso es lo que aguarda la creación, es lo que aguarda el ser humano, eso es lo que el Espíritu Santo pide también, y a través de nosotros para que nosotros recibamos esa promesa. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es el país que está gobernado justamente. Yo sé que nosotros vemos las noticias y a veces nos afligimos por quién gobierna cada uno de nuestros países. Vemos como la política en España comienza a tener tintes bastante peligrosos, ¿verdad? Pero en el cielo que aguardamos nosotros, en la tierra que aguardamos nosotros, mora la justicia. Siempre está siendo gobernada con justicia. Ahora, ¿cómo será? Un poquito de cómo será, porque la Biblia nos deja un tanto en suspenso de cómo será, no nos da una revelación completa, pero sí nos da esbozos de cómo será ese cielo. Y en Apocalipsis podemos encontrar uno de esos esbozos. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Ok, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ese es un poco de lo que Dios nos revela, de lo que Dios nos promete cuando llegue ese día venidero, cuando llegue esa gloria que estamos esperando. Dice el vidente: y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y a los que nos gusta el mar podríamos decir: híjole, sí, pero ¿por qué? Pero hay que entenderlo en el contexto en el que está escrito esto. Está escrito para judíos, y resulta que los judíos tenían el mal concepto del mar. Para los judíos el mar representaba el peligro. Para los judíos el mar representaba el caos. ¿Se acuerdan de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas, pero era un caos. Hasta que Dios habla y crea vida y pone todo en orden. El mar en la mente de los judíos es caos. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos una criatura que es llamada el Leviatán. ¿Y en dónde habita el Leviatán? En el mar. Así que los judíos, de alguna manera, repelían el mar. El pueblo judío era más bien un pueblo de ríos. El río de Dios, el río que sale del trono de Dios. Para los judíos el río representa la paz. Entonces, cuando dice que ya no existe más el mar, en la mente del judío ya no existe más el caos, ya no existe más el peligro. Y en esa ciudad celestial ya no existe nada de eso. Todo está en orden, todo está reinado con justicia, todo es paz. Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, nosotros siempre pensamos en que el cristiano, el creyente, va a ser subido al cielo. Pero lo que encontramos en Apocalipsis es que el cielo desciende a la tierra. Es una especie de encuentro. Entonces, Cristo viene a la tierra, se hace hombre y trae el cielo a la tierra. Y después sube y regresa al cielo, pero después la Biblia nos dice que vamos a ver al Hijo descender con todos sus ángeles en las nubes. Y aquí Apocalipsis dice: y a esa ciudad celestial que descendía. El ser humano no puede subir al cielo. El ser humano está incapacitado para subir al cielo. Pero Dios muestra misericordia y trae el cielo a la tierra. Y justamente la palabra misericordia siempre está relacionada con la miseria. Para que alguien pueda hacer misericordia es necesario que haya una condición de miseria. Si nosotros fuéramos a un diccionario encontraríamos que misericordia es humillarse para ayudar a alguien que está en una posición más baja. Entonces Cristo muestra misericordia humillándose, haciéndose como alguien de nosotros para librarnos de esa miseria. Y lo que hace Cristo es traer el cielo a la tierra. En Apocalipsis vemos a la ciudad celestial descender para encontrarse con nosotros. Y ese es el lugar, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es algo maravilloso. Dios mismo en medio de nosotros. Veremos cara a cara. Y al punto al que quería llegar es enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las lágrimas que nosotros derramamos en esta tierra no son pasadas por alto. Yo sé que muchas veces nos hemos encontrado llorando, solos, esas lágrimas que recogen nuestra almohada, que nadie más las conoce sino solamente Dios, que las derramamos ahí en nuestro cuarto, en nuestra intimidad. A veces lloramos junto con algún familiar, a veces lloramos junto con algún hermano, pero a veces lloramos en soledad. Y pareciera que nadie se da cuenta, pero Dios sí. Y hay uno de los salmos que dice que todas esas lágrimas son guardadas en una cajita por Dios. Dios las va contando, y entonces cuando llegue nuestra esperanza, todas esas lágrimas que hemos derramado en esta tierra serán consoladas. Recibiremos la consolación. Y de hecho, faltó leer la cita del Nuevo Testamento, que era 2 de Corintios, en donde Pablo dice
que Dios es el Dios de toda consolación. Toda consolación. De enfermedad, de pobreza, de tristeza e incluso de la muerte. De todo seremos consolados. Y Dios va a juntar y está juntando todas las lágrimas que hemos derramado y que derramaremos, y un día nos va a consolar. Un día nos va a enjugar. Y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y eso es lo que aguardamos nosotros. Entonces son aflicciones temporales, pero es una gloria eterna la que esperamos. Vamos a la última sección del mensaje de hoy, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso el dolor, incluso la muerte. Porque para el cristiano, la muerte ya no es más un enemigo. La muerte ha sido vencida y ahora la muerte solamente es un paso que nos lleva a Dios. Cuando un cristiano muere, es morir en esta tierra para despertar en la eternidad. Todas las cosas ayudan para los que amamos a Dios, aquellos conforme a su propósito fuimos llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y con esto termino. Pablo lo dice de esa manera: a los que llamó y justificó, también los glorificó. En el tiempo pasado, ¿ya ocurrió eso? No, no ha ocurrido. Pero les decía hace rato, la esperanza del cristiano es totalmente cierta. Esa glorificación va a llegar. Y por eso Pablo lo puede decir como si ya hubiera ocurrido. A los que hemos sido llamados y justificados, también hemos sido glorificados, sentados en los lugares celestiales juntamente. Y las aflicciones de esta tierra son pasajeras, pero esa gloria venidera es eterna en Cristo. Oramos. Padre,